ahorita voy con el caso Chihuahua, que es otro tema sobre la desatención de las autoridades, o más bien el silencio, ¿no? El caso Levarón, Sergio Aguayo y más. Efrén Flores, de sin embargo, había una información ahí sobre en lo que ha gastado, en lo que ha ahorrado y en lo que no ha invertido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Efrén Flores, de sin embargo, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, sin embargo, nos hicimos a la tarea de revisar el gasto en 10 meses de lo que va de este año, de las 18 secretarías de Estado, y lo comparamos con el gasto en 2013, durante el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, para empezar, vimos que sí hubo un cambio en el tipo de gasto que se dio y también en el modo en que fue contratado este gasto. Por un lado, lo que vimos es que, por ejemplo, el gasto que podríamos considerar más ocioso, más superficial, estamos hablando de eventos, regalos, anuncios publicitarios, vestuario no especializado de protección, entre otros, pues cayó en casi 59%, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de 1.5 mil millones de pesos que se gastaron en este tipo de gastos en 2013 contra 940 millones en lo que va de 2019. Y bueno, sobre todo el gasto de las secretarías de este año se concentró en lo que fue obra pública, ¿no? Ya sea de infraestructura o para programas sociales, ¿no? Y en bienes y servicios médicos y de laboratorio. Estamos hablando del 76% del gasto de lo que va de 2019, ¿no? Digamos, en el mismo periodo de 2013, sí la obra pública fue muy importante, pero también vimos que gastaba mucho el gobierno en bienes y servicios de oficina, es decir, todo lo que eran consumibles. Y en ese sentido, bueno, el gobierno de López Obrador lo que sí vemos es ese golpe en materia de austeridad, ¿no? Porque lo que gastaban para alimentar las oficinas, pues bueno, se desplomó en 83%. 83%. 83%. ¿Qué gastos eran, por ejemplo? Bueno, hablamos de hojas de papel, plumas, tóner, carteles, inclusive encontraba uno mucho material de propaganda, ¿no? Que imprimen sellos para poner en hojas, también encontraba uno carteras promocionales, playeras que mandaban a hacer para ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo. Entonces incluye mucho gasto que no era del todo indispensable para la función de las dependencias de gobierno, ¿no? Y bueno, mucho de esto, de esto que gastaban las secretarías de Estado, se daba por adjudicación directa, es decir, sin un concurso público de por medio, lo que, bueno, la COFESE, por ejemplo, muchas veces ha señalado que puede aumentar el riesgo de corrupción o de opacidad en las cuentas públicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que sí vimos es que mientras en 2013, ¿no? La quinta parte del gasto se adjudicaba de manera directa, hoy en día, bueno, en lo que va de 2019 fue prácticamente el nulo. Las adjudicaciones fueron equivalentes al 0.001% del gasto, cerca de 300,000 pesos, 300 millones de pesos, perdón. Entonces, sí, no, 300,000 pesos. Y sí son variaciones muy importantes porque lo que nos dice es que lo que hemos visto de este año sí es congruente con la política de austeridad que ha venido proponiendo desde el periodo de campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Que entonces podríamos decir lo que es algo positivo. Es algo positivo, sí, por un lado. Positivo porque sí es una medida para subsanar el gasto público, ¿no? Por un lado, pero lo que refieren muchos analistas económicos con los que hemos hablado y lo que nos dicen las cifras oficiales, entre ellas las de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público es que, bueno, a la par que tienes que aplicar una política de austeridad, no debemos de dejar, bueno, más bien el gobierno mexicano no debe de dejar de gastar, ¿no? De invertir en gasto público. Esto implica, sobre todo, auspiciar gastos de infraestructura y gasto capital. El gasto capital, pues son todas aquellas inversiones, ¿no? Que aumentan, pues todo lo que es los activos, ¿no? Del gobierno, del servicio público. Entonces, mientras el gasto público no vaya a la baja, mientras la austeridad no afecte esa parte, es decir, que hagan recortes a proyectos presupuestarios que realmente puedan incidir para incentivar la inversión en México, bueno, la austeridad sí puede tener un efecto positivo. Por el contrario, pues sí, la austeridad podría implicar complicaciones desde operativas como fugas de cerebro, por ejemplo, o inclusive pues desincentivar la inversión privada, ¿no? Entonces sí tienen que mediar entre austeridad y gasto en inversión pública. Pues sí, interesante, digo, ver los otros gastos, ¿no? Que no se ven ahí dentro de la polémica de lo que está sucediendo con una, pues, política de austeridad que ha sido muy, vamos a decirlo, restrictiva, severa, ¿no? Para ciertos rubros y que para otros se han visto beneficiados, que es lo que veo que ahorita se desnuda con esto, ¿no? Pues así es, Luis Alberto, y esperemos que pues las medidas sigan siendo aplicadas, pero también que reparen en aquello que no les ha venido funcionando, ¿no? Eh, ya hemos tenido pues señalamientos de crisis en algunas dependencias, ¿no? A principios de este año, precisamente por cuestiones de austeridad, inclusive han habido polémicas entre los diferentes poderes de gobierno, ¿no? Entonces tienen que ir ajustando y acoplándose a esta nueva propuesta del gobierno de Andrés Manuel. Totalmente. Entonces, en total serían, Efren, ¿cuántos serían los gastos, por ejemplo, ahorrados en este rubro? Pues estamos hablando, digamos, en lo que podríamos considerar gasto ocioso, estamos hablando de más de 600 millones de pesos, ¿no? Nada más en este tramo de 2019 en comparación con 2018, ¿no? Porque el gasto, digamos, general es más o menos similar al de 2003. Estamos hablando en promedio en los primeros 10 meses de 2019 y de 2013, las secretarías erogaron alrededor de 37, 38 mil millones de pesos en contratos públicos. Pues te agradezco mucho, Efren. Muchas gracias. Al contrario, Bu- muy buen día Buenos días. y buen día para toda tu audiencia. Igualmente, Efren Flores de Sin embargo, le recuerdo, se puede usted suscribir al canal de YouTube en nuestro noticiero para que usted lo vea desde las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo. Se mete a YouTube, le pone Proyecto Puente, le da a suscribirle en la campanita y listo. O bien en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente rumbo a la primera feria ambiental. Vamos con productos especializados al estilo de vida vegetariano y vegano. Por ejemplo, Greenfielding, GSH Ingeniería y Energía, soluciones de energía bajo un modelo integral de instalaciones de paneles solares. Redco, ganadores de la categoría de responsabilidad ambiental en la convención de la Onexpo. Astroloop, los expertos en cambio de aceite y servicio automotriz con el aceite ideal para cada auto. Edcolet, iluminación ecológica, ahorro de energía mediante la promoción y venta de tecnología. Gramen, polvo granulado biodegradable, por ejemplo. A ver, no tenemos ahí para vestir a nuestros patrocinadores. Osolec, instalación y operación de avanzados y sistemas de energía para el cuidado del medio ambiente. Gran Refil, tienda o Zero Waste de productos de uso cotidiano como alimentos. Suquín, productos de limpieza ecológicos. Fertirriego, instalación de riego eficiente. Venta e instalación de paneles solares. Innova Aqua, con las soluciones para la purificación de agua en casa.
con sistemas ahorradores de energía, Clima 3 del Pacífico, aires acondicionados, Flotzer, Laboratorios AEQ, empresa dedicada a la fabricación de productos de limpieza ecológicos y biodegradables a nivel industrial, médico y alimenticio, Flotzer, especialistas en instalación de paneles solares para el sector comercial, residencial e industrial, Cafenio va a estar también ahí con nosotros, Santo Valle, Taste, Olé Paella, dando sus productos, todos estos clientes en favor, por supuesto, de su economía y sobre todo el medio ambiente. Vuelvo con Sergio Aguayo, el socavón en Hermosillo, el tecolote también lo que está pasando, Chihuahua, la mañanera, vamos a empezar a hacer un resumen de la mañanera con Demian Duarte y más.